Bienvenidos a todos y todas. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo de consolidación correspondiente al año 2011. Esta información ha sido tomada del libro de inversiones permanentes en acciones comunes con el objeto de explicar todos los pasos que se han estado analizando en clases y poder encontrar a través de ello la secuencia que debe utilizarse para las tres etapas del proceso de consolidación. Estas tres etapas, como ya hemos dicho, que son preparación de la información, acumulación y elaboración y presentación de los estados financieros consolidados. El ejemplo está situado en el año 2011 y para ello es necesario tomar en consideración algunos aspectos que hemos puesto como condiciones bajo las cuales se desarrolla el ejemplo. Primero, la consolidación corresponde al año 2011 y 2012 porque, como dije antes, esta información ha sido tomada del libro de inversiones permanentes, pero en esta ocasión pues trataremos de explicar solo lo que corresponde al ejercicio 2011. El objeto es elaborar un juego completo de estados financieros. Eso significa un balance general, un estado de resultado, un estado de cambios al patrimonio, un flujo de efectivo y las notas explicativas, desde luego. La empresa matriz posee una participación del 91% sobre la subsidiaria. Esto significa que el interés minoritario pues representa un 9%. El método que ha sido utilizado para preparar la contabilidad, que desde luego la contabilización de la inversión en los estados financieros individuales de la compañía matriz, es el método de participación. Muy bien. Tres etapas son las necesarias para lograr una consolidación, y dentro de la primera, que es la preparación de la información, como hemos explicado, se necesitan 7 procedimientos para lograr efectividad y sobre todo razonabilidad en los estados financieros. El primer paso de la etapa número 1, que es la preparación de la información, es la obtención de los estados financieros individuales. Aquí presentamos los estados financieros individuales. Partimos de los estados financieros de la compañía matriz. Empezamos a notar, por ejemplo, que este es un estado de situación financiera fechado al 31 de diciembre del 2011 y además que está expresado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Esto ya es importante, es parte de la verificación que se está haciendo de los estados financieros justamente cuando se obtienen estos. Al revisar la información comenzamos a notar que están incorporadas todas las cuentas de activos. Además posee una clasificación entre activos corrientes, activos no corrientes, y algo sumamente importante es que la empresa sí efectúa o lleva un control de partes relacionadas. Aquí podemos observarlo dentro de las cuentas por cobrar, las partes relacionadas por cobrar perteneciente al corriente. Si bajamos un poco podemos notar que ya dentro de los activos no corrientes observamos la inversión permanente. La inversión permanente con su respectiva subcuenta, valor contable, participación en los resultados, fondos de comercio. Esto es justamente lo que nos está llevando a la obligatoriedad de tener que preparar la consolidación. Bueno, ahí finalizan los activos. Tenemos un total de activos. El estado financiero ha sido verificado para analizar que este cuadra y hemos logrado determinar que sí, que no hay ninguna diferencia o variación en la sumatoria algebraica que corresponde. En cuanto a los pasivos, también tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, y notarán que al igual que en los activos tenemos un control de partes relacionadas por pagar. Ya he explicado que esto es importante para lograr facilidad en el proceso de consolidación. Este sería entonces el estado financiero individual correspondiente a la matriz, llámese balance general. También hemos recibido el estado de resultados. El estado de resultados está fechado siempre el 31 de diciembre del 2011, expresado en dólares de Estados Unidos de América, y tiene una peculiaridad. Hay una separación importante entre los ingresos que corresponden a las personas ajenas al grupo y también los ingresos que se han desarrollado con las partes relacionadas. Si notan ustedes, aquí aparecen unos ingresos por $1.015.200 que corresponden a parte relacionada. Por correlación, también existe una separación en el costo de venta. Aquí están los costos de ventas comunes y aquí el costo de venta que corresponde a las partes relacionadas. El estado de resultados se desarrolla con normalidad hasta establecer cuál es la utilidad del ejercicio que corresponde a la empresa matriz o empresa inversionista. Aquí están situados los otros ingresos y no hay que perder de vista que en estos 496.853 está incorporado posiblemente la participación en los resultados, según el informe de los resultados obtenido al cierre de este año.
una cosa que será utilizada más adelante cuando estemos ya en el punto 6 y 7. Esos corresponden a los estados financieros de la empresa matriz. Ahora nos situamos en los estados financieros de la empresa subsidiaria. La empresa subsidiaria, al igual que la matriz, tiene una clasificación entre partes relacionadas. Estamos observando ahora mismo el estado de resultados. Note usted que también el estado de resultados de la subsidiaria está expresado en dólares de Estados Unidos, lo que significa que no necesitamos hacer una conversión de estados financieros, porque ambas monedas están, mejor dicho, ya en moneda funcional. Poseen la misma fecha, están fechados de igual manera, lo que significa que no hay un procedimiento adicional que hacer, y además se cumple con un requerimiento de la normativa internacional. Como dije, los ingresos están clasificados entre ingresos ordinarios comunes y los ingresos que se han desarrollado con las partes relacionadas, que en este caso es su compañía matriz. El costo de venta, de igual manera, clasificado entre costo de venta comunes y costo de ventas con partes relacionadas, hasta establecer la utilidad del ejercicio. Una utilidad que ha debido servir de base para poder calcular la participación en los resultados. Inmediatamente pasamos al balance general correspondiente a la compañía subsidiaria. No pierdan de vista que apenas estamos obteniendo los estados financieros individuales. Ya aquí aparece de igual manera los efectivos, las diferentes cuentas de inventario que la empresa posee, clasificados entre corriente y no corriente, y también nos encontramos al verificar que utilizan las partes relacionadas como forma de control de las operaciones que se hacen entre compañías. También esta empresa posee una inversión permanente, pero es de carácter simple, por lo tanto esta quedará incorporada en los estados financieros consolidados como parte de las inversiones que la empresa posee. Ya sobre los pasivos, también hay una clasificación de pasivos corrientes. Las partes relacionadas siempre están presentes, y aquí aparece el patrimonio participado, desde luego, que es donde la inversión permanente está mostrando la porción que le corresponde al inversionista. Hemos visto ya los estados financieros individuales, y aquí es donde hacemos todas las verificaciones que se platicaron en clases y nos permite llegar a estas conclusiones. Las empresas no presentan amenaza en su negocio en marcha. Esto significa que por las fechas que hemos observado, además por los montos que están situados en el patrimonio, pues no se nota que exista alguna quiebra técnica o algún indicio que permita que las empresas estén amenazadas en su negocio. Las cifras están expresadas en dólares de Estados Unidos. Ya explicaba que esto significa que no deberíamos o no debemos hacer una conversión de los estados financieros porque ya están en moneda funcional. Existe uniformidad en las fechas porque los estados financieros poseen la misma fecha, no hay variación en eso, y eso nos permite cumplir con la normativa y además poder iniciar el proceso de consolidación. Poseen la misma estructura de presentación. Notaron ustedes que en el proceso veníamos verificando las cuentas, tienen el mismo orden, los nombres de las cuentas no muestran variación, pero algunas de ellas no aparecen en todos los estados financieros. Eso es importante. Significa que cuando estemos vaciando esto tenemos que tomar en consideración que en un estado financiero hay cuentas que no están en el otro, y esto pues deberá tomarse en consideración a la hora de vaciarlo en la hoja de trabajo. Ambas compañías utilizan un sistema de partes relacionadas como mecanismo para controlar. Lo pudimos verificar y eso pues facilita de alguna manera. Ya que hemos obtenido los estados financieros individuales y hemos hecho las verificaciones correspondientes, pasamos directamente al paso número 2, determinación de la relación de control. Hemos dicho que en este caso hay algunas actividades que desarrollar. En primera, establecer el esquema que nos permite observar quién controla a quién. Ahora que se trata de solamente dos empresas, podemos observar que la compañía matriz tiene el 91% en la subsidiaria. Alguien más es dueño del 9%. Esto es el que se va a conocer como interés minoritario, que está situado en la subsidiaria. Con esto podemos determinar el tipo de relación, que es una relación directa, además que la empresa matriz tiene un control equivalente al 91% sobre la subsidiaria, que existe un interés minoritario, y que cuando las operaciones vayan de la empresa matriz hacia la subsidiaria se entenderán descendentes, y cuando vayan de la subsidiaria hacia la matriz, ascendentes. Como no hay más empresas, no
cabe la posibilidad de que existan operaciones de tipo horizontal. Esto nos permite un poco de claridad sobre la forma en que gira el control, pero adicional a esto también necesitamos estar conscientes de que el método de participación ha sido utilizado apropiadamente. Entonces hacemos una prueba. Vamos a utilizar la fórmula sumando el valor contable que aparece desde luego en el estado financiero de la compañía matriz, más la participación en los resultados, y estos dos valores los vamos a dividir entre el patrimonio que tiene la empresa subsidiaria. Al hacerlo, comprobamos que efectivamente el método de participación o la inversión permanente está mostrando una participación equivalente al 91%. Nos da alguna tranquilidad con respecto a la necesidad de la correcta aplicación del método de participación, con el ánimo de que a la hora de hacer el paso 6, que es la eliminación de la participación en la subsidiaria, podamos obtener la correlación que corresponde. Estos datos han sido tomados de los estados financieros, no sé si esto sea posible mirarlo. Aquí está el total de patrimonio, 2.368.425, que es justamente el que se sitúa aquí, y de la misma manera los datos que hemos tomado del estado financiero de la compañía subsidiaria. Aquí está la parte del valor contable y la participación en los resultados. Ya con eso podemos aplicar la fórmula que corresponda. Inmediatamente vamos al paso 3, unificación de políticas financieras de evaluación. Hemos hecho una verificación, partimos de la idea que hemos hecho una verificación sobre los métodos que cada empresa utiliza y hemos descubierto las siguientes situaciones para más o menos explicar cómo deberían de corregirse o cómo debería de lograrse la unificación de las políticas. Por eso dice el enunciado que al evaluar los métodos utilizados por la empresa en el proceso se determinan las siguientes diferencias: que la subsidiaria utiliza el método de suma dígitos como política para depreciar un mobiliario y equipo cuyo valor histórico es de 700.000, mientras que la empresa aplica para este mismo tipo de bienes el modelo de línea recta. Dicho mobiliario posee un valor residual de 0, una vida útil de 5 años, fue adquirido un 3 de enero del 2011, lo que se entiende en posesión todo el año. El cuadro solo muestra el comportamiento que tiene ya el proceso de depreciación. Estamos situados en el primer año, solamente estamos tratando de recrear el año 2011 para efectos de consolidación. Entonces notamos que bajo línea recta el gasto debe haber sido $140.000, mientras que sumas dígitos está generando $233.000. Si volvemos a esta idea, dice que suma dígitos lo utiliza la subsidiaria, pero que la matriz utiliza línea recta. Sobre la base de la explicación hecha en clase, entonces diríamos que el estado financiero de la empresa subsidiaria está reconociendo $93.000 más en gasto del que hubiese reconocido si hubiera utilizado el método de línea recta. Esto hace entonces que tengamos que cargar la depreciación y abonar el gasto, porque lo que estamos observando, como dije antes, es que el suma dígitos ha reconocido más gasto del que hubiera reconocido línea recta. Para hacerlo llegar entonces al método que utiliza la compañía matriz, debemos disminuir el gasto en 93.000 y como consecuencia cargar la depreciación acumulada. Este registro nos permite entonces corregir la parte corriente como corresponde al primer año, entonces no es necesario corregir los ejercicios anteriores. Vamos al segundo caso. En relación con la evaluación de inventario, se determinó que la subsidiaria utiliza para tal efecto el método PEPS, mientras que la matriz lo hace a través del costo promedio. Esto genera un efecto en el costo de ventas, desde luego. Entonces observamos, la evaluación bajo el método PEPS habría generado 2.213.000 y la evaluación de costo promedio hubiera generado 2.150.000. Dice que la subsidiaria está utilizando PEPS. Entonces este dato es el que aparece registrado en el estado financiero individual. Este dato es el que debiera registrarse si aplicáramos el mismo método que utiliza la matriz, que dice que lo hace con costo promedio.
Viéndolo desde esta perspectiva, significa que la subsidiaria ha reconocido más costo de venta del que hubiera reconocido si hubiera utilizado el método del costo promedio. La diferencia es por 63.135. Nos hace suponer entonces que tenemos que disminuir el costo, y efectivamente aquí podemos observar el registro contable. Abonamos el costo de venta con 63.135 y cargamos el inventario con 63.135. Esto nos está permitiendo avanzar en la primera etapa. No olviden, preparación de la información. Estamos en el paso 3, unificación de políticas de evaluación. El tercer caso de esta unificación de políticas está en relación a la estimación para cuentas incobrables. Dice que las empresas utilizan métodos diferentes, y al evaluar el efecto económico se determinó que la subsidiaria aplicó el método de porcentaje sobre ventas y la matriz antigüedad de saldos, que la diferencia que se está produciendo entre los dos métodos es por 25.175.03. Al compararlo observamos esto. Porcentaje sobre venta está generando 67.975, pero si la subsidiaria hubiese utilizado antigüedad de saldos igual que lo hace la matriz, hubiese generado 42.000. Otra vez tenemos un fenómeno de más gasto en la subsidiaria en relación al método que utiliza la compañía matriz. La diferencia por 25.175. Bien, corremos entonces el ajuste. Como tenemos que disminuir el gasto, como notarán, abonamos el gasto de venta con 25.175 y cargamos la estimación para cuentas incobrables. Con ello ya hemos logrado determinar todas las diferencias que existen en cuanto a unificación de políticas, pero sobre todo habremos logrado dos objetivos: evitar la contradicción que se pueda propiciar como consecuencia de creer que para el cálculo de la estimación se pueden utilizar más de un método al mismo tiempo, y también corregir el efecto económico corriente que tiene como resultado una consecuencia en las utilidades o en los resultados del ejercicio corriente. Bien, avanzando, llegamos al paso número 4, conciliación y ajuste de operaciones entre compañía. Como hemos platicado en clases, la conciliación y ajuste de operaciones entre compañías tiene a la base la necesidad de determinar la igualdad que existen en los saldos, de tal manera que si descubriésemos que los saldos son iguales, no habría necesidad de correr ajustes. Solo cuando exista desigualdad, entonces tendrá que hacerse tanto registros como sean necesarios para que estos saldos sean iguales. Aquí hemos hecho un comparativo para ver las relaciones que existen y poder notar si hay o no igualdad. Por ejemplo, de la matriz hacia la subsidiaria hay una cuenta por cobrar. Cuentas por cobrar de la matriz hacia la subsidiaria por 220.050. Hoy vemos la correlación. De la subsidiaria, las cuentas por pagar de la subsidiaria hacia la matriz, 220.050. Notamos entonces que los saldos son iguales. Esto significa que no hay necesidad de correr un ajuste. De igual manera, de la subsidiaria hacia la matriz hay una cuenta por cobrar de 375, y de la matriz hacia la subsidiaria una cuenta por pagar por 375. En total tenemos una deuda relacionada de 595.050 en ambas partes, sin diferencias. Por lo tanto, nuestro trabajo se termina justamente ahí, en la verificación, en tanto que no es necesario hacer ningún ajuste. Hacemos lo mismo con los ingresos, costos y gastos. Verificamos que tanto las empresas, en una empresa se reconozca la venta y en la otra se reconozca la compra. Partimos entonces del supuesto que ese trabajo se ha efectuado y hemos determinado que efectivamente estos valores han sido registrados tanto en la compañía matriz como en la compañía subsidiaria, descubriendo que la compañía matriz ha generado un total de $1.015.200 en ventas durante el año y un costo total de 639. La subsidiaria, por su parte, tiene hacia la matriz un ingreso total de 126.500 con un costo de 82.
y hay unos servicios que fueron prestados de la subsidiaria a la matriz por 56.640. Como dije, ya que hemos verificado que los saldos están iguales, entonces procedemos al paso número 5, que en todo caso, como también se ha explicado, el paso número 4 tiene por objeto preparar la información para que el paso número 5 tenga vida. Paso número 5, eliminación de operaciones entre compañías. Sumamente importante por la distorsión que esto pudiera propiciar en los estados financieros consolidados, la idea de que existen deudas autogeneradas, ingresos autogenerados, costos autogenerados o utilidades autogeneradas. Por ello, es necesario lograr esta eliminación. Noten que hemos tomado el mismo cuadro de las deudas en vista de que éstas se encuentran iguales. Al ser iguales, el primer paso que vamos a lograr es eliminar las deudas. Entonces tomamos el cuadro, además, como ya existe igualdad, entonces nos situamos en los totales. Basta con que tomemos el total de las deudas que existen relacionadas entre las empresas y, como dije, necesitamos cargar aquellas que son acreedoras y abonar las que son deudoras. Desde ese punto de vista, el registro, como lo pueden notar, hemos cargado partes relacionadas, cuentas por pagar, con los 595.050 y hemos abonado partes relacionadas por cobrar con los 595.050. Con ello hemos eliminado las deudas. Ahora procedemos a la eliminación de los ingresos, los costos y las utilidades que no se han realizado en el proceso. El primer punto, que está relacionado con los ingresos que previamente veíamos, es que durante el año 2011 la empresa subsidiaria prestó servicios a la compañía matriz por un total de 56.640. Esta última registró dicho servicio como gastos de venta. Hay una aclaración ahí para que procedamos a la eliminación. Note que la eliminación en cuanto a ingresos se vuelve simple. Cargamos ingresos con partes relacionadas con los 56.640, es una cuenta acreedora que al cargarla se está eliminando, y abonamos los gastos de venta, M en este caso, porque no los traíamos controlados con partes relacionadas, con 56.640. Muy bien, allí hemos corregido o hemos eliminado ya los ingresos relacionados a servicios. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con las ventas que se hicieron de la matriz hacia la subsidiaria. Veamos el planteamiento. La empresa matriz vendió a su subsidiaria durante el año 2011 mercaderías por un total de 1.015.200, con un costo asociado de 639.000. A la fecha en que estamos desarrollando esta consolidación, partimos de la idea de que la mercadería ya se había comercializado con terceros a un precio de 1.200.000. Entonces, ojo que tenemos una venta total, lo que también se entiende como una realización total. Este cuadro ya es un poco familiar para ustedes. Aquí aparece la información tal como se comportó según los estados financieros individuales de las empresas. Es una especie de resumen. Aquí aparecen las ventas que la matriz hizo hacia la subsidiaria. Estas se clasifican como operaciones descendentes. Bien. Tenemos entonces la venta de la matriz por 1.015.000 hacia la subsidiaria y de la subsidiaria hacia terceros. Costo de ventas 639, lo que supone entonces que la matriz al venderle a su subsidiaria estaba generando una utilidad de 375.624. El inventario salió de esta empresa en 639, pero ingresó a su subsidiaria con 1.015.000. Ya hemos dicho, aquí está situada la sobrevaluación inicial, que es en esencia la utilidad supuesta que se ha generado de parte de la matriz al venderle a su subsidiaria. En cuanto a la subsidiaria, con relación a la venta a terceros, dice que vendió toda esa mercadería, la vendió a terceros por 1.200.000. Significa entonces que el inventario se volvió costo. Todo el inventario que teníamos aquí de 1.015.000 pasa a ser 1.015.200 de costo. Ya con ese panorama y con el afán de establecer un factor para entender cuáles son las sobrevaluaciones existentes, dividimos la utilidad entre el total de ventas, y eso nos dice que el factor de utilidad es del 37%. Ahora comenzamos a analizar qué es lo que está sobrevaluado. En cuanto al inventario, notarán que ya no hay inventario.
pero el costo de ventas, todo está el costo de venta, 1.015.000. Si multiplicamos esto por el factor, notamos que la sobrevaluación que este costo tiene es de 375.624. Bien, este es un análisis que va a servir mayoritariamente cuando una operación es ascendente. Este no es el caso, porque la operación que estamos analizando ahora es una operación descendente. Bien, observen el registro. En el registro estamos cargando los ingresos con partes relacionadas de M, que están situados aquí, 1.015.200. Estamos abonando el costo de ventas de M también, por correlación, 639.000. Y la sobrevaluación que está en el costo de ventas de la subsidiaria, 375.000, que fue establecida aquí a través del factor. Con esto cuadra el registro, pero más que eso, nos permite eliminar el ingreso, el costo de ventas y también la sobrevaluación en el costo de venta. De tal manera que al final de todo esto se elimina también una parte de este costo y nos está quedando toda la venta que se hizo a tercero con el costo original y por supuesto las dos utilidades realizadas, tanto los 375.624 más los 184.200. Muy bien, continuamos. Ahora miraremos las operaciones de venta que se hicieron de la subsidiaria hacia la matriz. Dice que durante el año 2011 la compañía subsidiaria vendió a la matriz mercadería por un total de 126, cuyo costo es 82.225. A la fecha de la consolidación posee un inventario equivalente al 42%, el resto comercializado con terceros a un precio de 115.000. Aquí podemos notar entonces una realización parcial, porque de la venta que se hizo de las subsidiarias a la matriz, que noten además es una operación ascendente, la matriz, una parte ya la comercializó con tercero y otra parte aún la tiene en sus bodegas. Es una situación especial que tenemos que analizar. Armamos el cuadrito, que es el que nos permite observar los comportamientos individuales. Ya ven, la venta, el costo de venta, las utilidades probables, el valor que corresponde a las ventas, el costo de ventas, la utilidad que se está generando de parte de la matriz al venderle a terceros, y aquí tenemos el análisis también del inventario, cuánto es lo que tenemos ahorita todavía en poder. Establecemos un factor. El factor, ya hemos explicado, sale de dividir la utilidad entre las ventas y eso nos dice que el factor es del 35%. En otras palabras, cada valor que encontremos sobrevaluado, que en este caso sería el inventario y el costo de ventas, está sobrevaluado en un 35%. ¿Cómo establecemos entonces cada valor sobrevaluado? Ahora que sabemos que es el 35%, tomamos el inventario existente a la fecha, que es el 42% nada más, porque el otro 58% ya se vendió. 42% lo multiplicamos por el factor y nos dice que el inventario está sobrevaluado en 18.595.50. El costo sobrevaluado, que son los 73.000 y algo, los tomamos y los multiplicamos por el factor y nos dice que la sobrevaluación existente en este rubro es de 25.679.50. Hoy sí es importante analizar esto. De la utilidad que la subsidiaria iba a generar al venderle a su matriz 44.275, solo el 58% de esta utilidad es real porque se vendió a un tercero. Esto ya hemos explicado cómo más o menos determinar esto. Significa que de la utilidad total, si solo el 58% es realizado, la diferencia no se ha realizado, que es justamente el valor que aparece en el inventario. Nótenlo, la sobrevaluación que está en el inventario. Entonces decimos que estos 18.000 son una utilidad no realizada. La operación ya se encarga de eliminarlo, pero para ejercicios futuros, deberá de tomarse en cuenta que eso representó una utilidad no realizada en este ejercicio, que pudiera realizarse en ejercicios futuros y que va a ser requerido para poder cuadrar un estado de cambio en el patrimonio o un flujo de efectivo. Muy bien, entonces la operación, porque aquí hemos estado haciendo solo el análisis, la operación implica cargar los ingresos con partes relacionadas de S, que están situados aquí,
por 126.500. Tenemos que abonar el costo de venta relacionado de ese también por correlación, 82.225. Tenemos que abonar el costo de ventas de M, que aquí lo acabamos de descubrir, está sobrevaluado en 25.679. Y tenemos que abonar el inventario con la sobrevaluación que descubrimos aquí, 18.595. Eso nos ha permitido entonces lograr la eliminación de todos aquellos ingresos y utilidades que no se han realizado y que van a generar distorsión en la interpretación de los estados financieros consolidados, tal como lo hemos estado platicando en clases. Viene el paso 6 enseguida. Este paso, que es de los últimos que hemos estado mirando, pero que además hemos dicho que es sumamente importante por el efecto enorme que esto puede ocasionar en la distorsión de los consolidados, que es justamente la eliminación de la participación en la subsidiaria y reconocimiento del interés minoritario. En primera, hay que observar que ya el método de participación ha reconocido su parte en los resultados del ejercicio corriente de la subsidiaria. Y eso puede estar ocasionando una duplicidad quizás en los ingresos. Por eso dijimos que el primer paso del subproceso, el procedimiento de este paso número 6 es hacer una reclasificación del informe de los resultados para poder evitar que se dupliquen las utilidades. Entonces calculamos esto, tomamos la utilidad de la subsidiaria, 419.000, esto aparece según el estado de resultados que teníamos al inicio, y lo multiplicamos por la participación, 91%. Nos dice entonces que de estos 419, $381.000 le corresponden a la compañía matriz. Si lo imaginamos, el estado, el registro contable que se hizo cuando estábamos reconociendo el informe de los resultados, nosotros estábamos considerando que existe un reconocimiento de participación en los resultados de 381.749 con respecto a los otros ingresos. Para evitar entonces la duplicidad que se pueda dar en estas utilidades, vamos a hacer una reclasificación que implica fundamentalmente darle vuelta al registro contable. Vamos a cargar ahora los ingresos, siempre con esa participación, los 381.000, contra las inversiones permanentes, participación en los resultados. Evita entonces que esto pueda lograr una duplicidad en los ingresos que se están reconociendo. Ya esto también lo hemos explicado un poco en clases. Ahora bien, ya que hemos hecho la reclasificación del informe de los resultados, el siguiente paso es determinar la parte que corresponde a cada uno de los porcentajes, ya tanto los mayoritarios como los minoritarios. En primer lugar, previo a eso, tenemos que hacer una actualización de la cuenta de inversión permanente. Tomamos los saldos que aparecen de la inversión permanente, estos están situados según el estado financiero, y notamos que en el registro anterior recién hemos abonado la inversión permanente con 381.000. Entonces hacemos una especie de actualización. Los saldos que venían según el estado financiero, menos el valor que acabamos de abonar en la inversión permanente, nos dice que los nuevos saldos son estos: 1.360.000, participación en el resultado 413 y fondo de comercio 146.000. Y ya que tenemos esto, ahora el siguiente paso es tomar el patrimonio. Tomamos el patrimonio y hacemos la distribución según los porcentajes. Note que este saldo que aparece ya se reconoce como saldo ajustado, después de considerar el valor que debería ser eliminado en esta parte. Muy bien, tomamos entonces el patrimonio total, que es el 100%. Aquí aparece el capital social, 1.200.000, la reserva de 240.000, las utilidades acumuladas de 508.000, y noten algo peculiar: hemos eliminado la utilidad del ejercicio aun cuando aparece en el patrimonio. Nosotros no la hemos incorporado porque esta utilidad
va a ser generada a través del estado de resultados consolidado. Entonces, en palabras simples, hemos dejado incorporados solo los valores acumulados. Ahora distribuimos esto. Decimos, cada uno de estos conceptos por el 91%, empezamos a encontrar cuánto de cada concepto le corresponde a la compañía matriz, que sería el interés mayoritario. Y luego hacemos lo propio con el 9%. Cuánto de estos valores le corresponden al interés minoritario. Hacemos la sumatoria y nos permite establecer cuánto es el monto que correspondería al interés minoritario. El registro contable no es otra cosa que prácticamente una eliminación del patrimonio y además el aprovechamiento para corregir algunos saldos que son importantes. Por ejemplo, note que hemos cargado el capital social con 1.200.000, que es el mismo valor que aparece aquí, la reserva legal con los 240.000, las utilidades acumuladas con los 508.000. Hemos cargado la plusvalía comprada. Esto supone que estamos ya considerando este efecto que está aquí y lo estamos reclasificando a una cuenta de mayor, con el ánimo de poder eliminar el fondo de comercio. Ahora bien, abonamos entonces la inversión permanente, que es la que queremos desaparecer junto con el patrimonio. Abonamos la inversión permanente, su cuenta de inversión en subsidiaria, y abonamos el valor contable entonces justamente con el 1.360.400 que aparece registrado. Abonamos también la participación en los resultados en positivo con 413.000, que ya es la ajustada, y abonamos el fondo de comercio con 146, que está siendo reclasificado a la plusvalía comprada, porque ya hemos explicado que este no puede ser eliminado. Ahora bien, aquí hemos hecho el reconocimiento de una cuenta de interés minoritario por 175.408, que es justamente el valor que corresponde a esto, partiendo del supuesto que las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores no se ajustaron para el inversionista. De hecho, nosotros podemos observar en todos los registros contables que hicimos anteriormente y notarán que ni un registro de estos hizo una modificación. Desde las políticas de evaluación, todos ajustaron información que corresponde a la subsidiaria, pero lo hicieron para el ejercicio corriente, más no para el ejercicio acumulado. Supone entonces que estas utilidades permanecen inalteradas con respecto al interés minoritario, por eso la sumatoria de este 9% va a ser reconocido como tal, interés minoritario. Bueno, inmediatamente viene algo que nosotros conocemos como cálculo complementario del interés minoritario, correspondiente a los resultados del ejercicio corriente. ¿Por qué complementario? Porque allá, en el cuadro que recién analizamos, solamente hemos tomado la información acumulada. La información que corresponde al ejercicio corriente no la hemos considerado. Y para el interés mayoritario o para los controladores se entenderá que el estado de resultados consolidado va a producir toda esta información. En cambio, para el interés minoritario necesitamos nosotros generarlo. En realidad lo que estamos tratando de hacer es actualizar la utilidad que corresponde a la subsidiaria para poder establecer cuánto es el verdadero valor que le tocaría al interés minoritario. Para esto hemos creado un subprocedimiento. Dice el número 1, tomar el saldo de la utilidad o pérdida de la subsidiaria según el estado financiero individual, es decir, tal como nos lo entregaron. Luego, hay que aplicar todos aquellos ajustes y eliminaciones que afectan por separado la utilidad del ejercicio de la subsidiaria. Estamos hablando de ingresos, costos, gastos, utilidades no realizadas. Y la acumulada, dice, en este cálculo, no se toman en cuenta aquellos registros que solo alteran deudas o que modifiquen a resultados de la empresa matriz. Exclusivamente aquellos que tienen un efecto sobre la utilidad subsidiaria. Una vez hemos hecho eso, vamos a establecer el saldo ajustado de la utilidad o pérdida del ejercicio corriente. E inmediatamente lo multiplicamos por el porcentaje que corresponde al interés minoritario. Al final del estado de resultados total, le vamos a restar esa parte que corresponde
a los intereses minoritarios y nos quedará nada más la que corresponde a los mayoritarios. Esto que ustedes observan aquí es la conciliación. Ustedes podrán luego verificar quizás los cálculos para ver cómo corresponden, pero notarán que la utilidad corriente de la subsidiaria en el estado individual es de 419. Tendré que pasar rápidamente las hojas para que puedan ver. Nos vamos hasta el estado de resultados. Aquí está, esta es la utilidad tal como nos la dieron, 419.504. Volvemos. Ok, ahora comenzamos a aplicar los ajustes que le hemos hecho desde que comenzamos en el paso 3 en adelante. Por ejemplo, dice que en el paso 3 hemos aumentado, hay una disminución del gasto por la política de depreciación. Si disminuye el gasto, aumenta la utilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ir a mirar una disminución del gasto en el paso, aquí está. Hemos disminuido el gasto. Si lo pensamos en función de utilidad, como ya tenemos la utilidad que corresponde a la subsidiaria, decimos, bueno, entonces, si disminuye el gasto, esto está generando un aumento en la utilidad como efecto. Por eso ustedes notarán que cuando ya estamos aquí, esto termina sumándose los 93. ¿A qué? A la utilidad, porque en realidad corresponde a la disminución de un gasto. De igual manera, esto, 63.000, es la disminución de un costo de venta por la evaluación de inventarios en el registro 2. Y en el registro 3 también disminuimos el gasto por unas cuentas incobrables. Entonces tenemos ahora 3 disminuciones que, si notan ustedes, en realidad estamos sumándolas a la utilidad como efecto. Como dije antes, si el gasto disminuye, la utilidad como consecuencia aumenta. Ahora bien, esos no han sido los únicos ajustes. También hemos disminuido ingresos por servicios. Recordarán que dentro de las operaciones eliminamos unos ingresos. Si quieren verlos, están por aquí. Un poco más adelante. Estos, justo aquí están. Dice, hemos disminuido ingresos que corresponden a la subsidiaria por 56. Eso también afecta a la utilidad. Como estamos hablando de una disminución de ingresos y la utilidad, y la utilidad vamos aquí, como estamos hablando de disminución y la utilidad, en este caso disminuye directamente, porque disminuye los ingresos, disminuye la utilidad. Eso mismo con respecto a la utilidad no realizada. Esto es importante. Noten que aquí estamos restando solamente la utilidad no realizada. No podemos restar toda la utilidad que aparentemente se iba a eliminar. Se iba a eliminar como consecuencia de la operación que la subsidiaria hizo a la matriz, sino que estamos eliminando solamente la porción de la utilidad no realizada. Por eso es necesario hacer este cuadrito que teníamos aquí, este cuadrito, para analizar la porción que corresponde a la utilidad no realizada. Bien, entonces esto es lo que se entiende como una conciliación. En realidad lo que estamos haciendo es calculando el interés minoritario. Ya la utilidad tomada desde esta perspectiva la ajustamos con cada uno de estos valores y al final nosotros generamos cuál es la utilidad ajustada que debería de existir a esa fecha. Esto significa que sobre este valor debemos de calcular el interés minoritario que corresponde. Ahora bien, aquí lo que hay es un resumen de los ajustes, esos mismos que estábamos analizando allá, aparecen aquí en resumen. Esos ajustes que en realidad nos permiten ver cuáles son las cosas que hemos eliminado. Ya una vez hemos calculado el interés minoritario, una vez hemos analizado hemos hecho todos los ajustes y operaciones, es decir, hemos preparado la información apropiadamente. El siguiente paso es la acumulación. Y para la acumulación tenemos que elaborar una hoja de trabajo que nos permita poder, como su nombre lo indica, acumular todos los datos que corresponden a la empresa matriz y a la compañía subsidiaria. Esto también lo hemos explicado ya en clases. Aquí vaciamos la información que corresponde a la compañía matriz, esto como una T de cuenta,
aquí mismo simulamos la balanza. Quiero que noten la simulación de la balanza. Aquí está vaciado el balance general y en esta parte vaciado el estado de resultados. Pero notarán que la utilidad del ejercicio no aparece incorporada. Es decir, ha sido suprimida con el objeto de que, aquí aparece, con el objeto de que no se vaya a duplicar, porque esta utilidad que aparece es justamente la diferencia entre estos ingresos y estos costos. Tampoco aparece como parte final del estado de resultados. A cambio, entonces, queda como que esto se tratara de una balanza de comprobación. De igual forma lo hacemos para la empresa subsidiaria. La empresa subsidiaria, vaciamos la información que corresponde al balance general, eliminamos la utilidad del ejercicio y vaciamos también el estado de resultados. Siempre es importante asegurarse que la sumatoria algebraica de cada una de estas columnas se logra y que al final estamos alcanzando los objetivos. Esto nos permite entonces ir asegurando que estos balances o estas columnas van cuadrando. Ya cuando hemos vaciado la información que corresponde a la matriz y a la subsidiaria, comenzamos aquí a incorporar los ajustes uno por uno, tomando en consideración que si estamos haciendo esto en una hoja electrónica o independientemente, aquí tendremos que incorporar el total de ajustes que le hemos hecho, digamos en este caso a las cuentas incobrables. Si hubiésemos afectado esta cuenta por más de una vez, tendríamos que previamente sumar para incorporar aquí el dato que corresponde. De igual forma, trabajamos las eliminaciones. Bueno, previo a eso nos aseguramos que los ajustes, que todo lo que se entiende en ajustes, que esto llegaríamos hasta el paso número 4, todos estos ajustes deberían de dar lo mismo, es decir, tenemos una igualdad entre el debe y el haber. Inmediatamente de los ajustes hacemos las eliminaciones. Para las eliminaciones también es necesario ir vaciando eliminación por eliminación hasta asegurarnos que todas han sido incorporadas. Esto corresponde al paso 5 y al paso 6. Los ajustes serían el paso 3 y el paso 4. Aquí incluimos el paso 5, paso 6 y el paso 6 de luego incluido el reconocimiento del interés minoritario, y empezamos a incorporar, a afectar todas las cuentas que en esos ajustes hemos hecho, uno por uno, acumulando en aquellas celdas cuando el efecto haya sido por más de una vez. Luego verificamos los totales y determinamos la igualdad. Ahora procedemos a lo que siempre quisimos, una sumatoria algebraica que de forma horizontal va a integrar las cuentas de la misma naturaleza. Y entonces comenzamos a sumar el efectivo que tenemos, aquí no hay nada, más este efectivo, menos esto, y aquí empezamos, no hay ninguna afectación al efectivo, entonces la sumatoria de esos dos. Lo mismo con las cuentas por cobrar, sumamos y restamos si es necesario hasta establecer el total. Con la estimación para cuentas incobrables sería esto, más esto, menos esto, y nos da el nuevo dato, o el dato acumulado, y así sucesivamente por cada una de las celdas hasta ir estableciendo los totales. Si nos hemos asegurado que estos totales cuadran, lo mínimo que esperamos es que estas columnas también cuadren algebraicamente. Aquí surge un dato interesante. El interés minoritario que queda incorporado hasta esta altura corresponde a la parte acumulada, ¿ya? A la parte acumulada, y esto sigue siendo una balanza de comprobación porque todavía no se han enfrentado los ingresos contra los costos. Por lo tanto, es necesario continuar, ya que hemos logrado la acumulación, asegurándonos que todos los ajustes y eliminaciones son los apropiados. Entonces procedemos al paso número 8, que es diseñar los estados financieros. Primero se diseña el estado de resultados consolidado. En esencia, lo que vamos a hacer, como ustedes ya saben, tomamos la información del estado de resultados a partir de los ingresos, que es aquí, y comenzamos a crear junto con toda esta información un estado de resultados. Pero en el proceso también haremos la separación del interés minoritario correspondiente. Entonces comenzamos a hablar de los ingresos por actividades ordinarias. Noten ustedes que los ingresos de las partes relacionadas ya fueron eliminados. Costo de ventas, esto nos da las ventas.
agregamos aquí los otros ingresos que quedan nada más según los saldos acumulados. Por ejemplo, volvamos, los ingresos ordinarios son 9.413.000, son los 9.413.000 que aparecen aquí. Miren el costo de ventas, 5.567.000. 5.567.000. Entonces solo estamos tomando la información de la hoja de trabajo y dándole un poco de estructura. Hacemos lo mismo con los gastos de venta, los administrativos, los financieros, y las sumatorias pues ya son parte del formato que estamos estableciendo. El impuesto sobre la renta permanece inalterado tal y cual, y cuando llegamos a la utilidad neta, la utilidad consolidada es esta, pero de esto tenemos que separar la parte del interés minoritario, 47.000. ¿De dónde sale este dato? Es el que nosotros calculamos en este momento. Estos 47.000 que se calcularon a partir de esta información ajustada es la que nosotros llevamos y restamos aquí. Eso nos dice de la utilidad consolidada total, 47.000 le corresponden a los inversionistas, que si se fijan nunca fue calculado de lo consolidado, sino que fue del estado financiero individual según el cuadro que antes presentábamos, y nos da la utilidad consolidada, la que sí corresponde al grupo, que es la que mostraríamos. Noten ustedes, aquí se cumplen las condiciones, además el encabezado, la fecha, en que está expresado el estado financiero. Lo hemos mostrado de forma comparativa, aunque hoy no tenemos datos que correspondan al 2010 porque estos datos no están disponibles en esta oportunidad, pero se nota que el estado financiero debe ser siempre comparativo. Luego construimos el balance general. La misma lógica, tomamos, hacemos el encabezado, lo fechamos, e inmediatamente comenzamos a vaciar todas las cuentas, ya dándole clasificación y estructura a cada uno de los elementos que están incorporados en los estados financieros. Por ejemplo, el efectivo. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos al efectivo. Nos vamos a la hoja de trabajo y dice el efectivo es acumulados 3.781.742.23. Vamos al balance general, 3.785.742.23. Las cuentas y documentos por cobrar, noten, son 6.621.745.26. 6.621.745. Entonces lo que estamos haciendo en realidad es trayendo todos los saldos acumulados e incorporándolos yo aquí con formato, dándole formato a cada uno de los estados financieros, clasificándolos según corresponda, etcétera. ¿Ya? Noten algo interesante. Ahora en el patrimonio ya aparece incorporado un interés minoritario, pero noten que el interés minoritario ahora es por 222.740. ¿Qué o cómo se formó eso? Bueno, hemos tomado el que aparece aquí, que son los 175.408, le hemos sumado el que separamos aquí, 47.332, y juntos forman el que nos sirve para presentar en el balance, 222.742. En cuanto a la utilidad del ejercicio, este 1.116.000 es justamente el que calculamos aquí del consolidado. Con eso logramos que el balance general llegue a su fin y además cuadre. Hay algunos aspectos que observar de este balance previo a la finalización de este video. Uno es que, por ejemplo, ya no están incorporadas las partes relacionadas, porque nos hemos asegurado que las partes relacionadas se hicieron cero. La cuenta de inversión simple que tenía la subsidiaria terminó incorporada, como que si fuese una inversión simple que tiene el grupo empresarial o el estado financiero consolidado. Las partes relacionadas no aparecen, tampoco aparece la inversión permanente en subsidiaria. Como dije, la única que aparece es esta inversión simple que le pertenecía a la subsidiaria. Tampoco en los pasivos aparecen las partes relacionadas. Esto significa que hemos hecho un procedimiento apropiado de eliminación. Y finalmente el patrimonio, que ya lo observábamos, aparece ya segregado. Estos conceptos son los que pertenecen a la empresa matriz, y el interés minoritario separado, calculado apropiadamente. Como notarán, el estado financiero cuadra sin mayor esfuerzo, en tanto que el estado de resultados tiene los datos que corresponden y la hoja de trabajo ha sido verificada y cuadrada apropiadamente. Esto es, en términos generales, un proceso de consolidación. A partir de aquí es cuando, como suponemos que es el primer año, ¿verdad?,
es cuando comienza la construcción del estado de cambios en el patrimonio. Si suponemos que este es el primer año en el que las empresas nacen y toda esa historia, un estado de cambios del patrimonio terminaría siendo la misma información que aquí observamos, porque no ha habido variación, o todo se establecería como variación desde cero en cambio. Y la misma forma un flujo efectivo. Pero ya cuando estamos pensando en un año recurrente de consolidación, deben de tomarse en cuenta este estado financiero consolidado. Es el que va a servir como referente comparativo con el siguiente estado financiero consolidado que se construya, llámese balance general, para que juntos permitan la construcción de un estado de flujo de efectivo consolidado y de un estado de cambios en el patrimonio. Enseguida intentaremos explicarles la continuación de este registro que corresponde al año 2012, en donde ya podremos observar ajustes que se hacen a utilidades de ejercicios anteriores que no se han realizado, y también cómo se toma esta información, se actualiza a través de aquellas operaciones realizadas durante el año, y cómo mediante esos efectos se puede construir un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo. Gracias por acceder a este video, espero que haya sido ilustrativo para todos ustedes. Les agradezco por la atención. Hasta la próxima.